Buen día, Inge. Buenos días, Inge. ¿Cómo está? Bien, entonces continuamos con la capa de transporte. Habíamos tenido ya 2 sesiones respecto a esto. Vamos a terminar hoy. Bien, mencionamos ya las características de los protocolos TCP y UDP respecto a la conexión, ¿sí? Decíamos UDP no es orientado a la conexión, en tanto que TCP es orientado a la conexión. Vale decir que para poder transmitir desde un extremo a otro, primero debe establecer una conexión. Habíamos visto los mecanismos a través de los cuales se puede establecer la conexión. Una vez establecida, se realiza el intercambio en los 2 sentidos, ¿cierto? Y una vez que esto ha concluido, que ha terminado de intercambiar datos, se libera la conexión, ¿cierto? ¿No? Habíamos visto cuán complejo puede ser tanto el establecer como el liberar la conexión y los mecanismos que utiliza TCP para realizar estas 2 tareas. Entonces, hoy vamos a entrar un poquito más en detalle acerca de lo que es TCP. TCP viene de control o más bien protocolo de control de transmisión, ¿cierto? En inglés vendría a ser Transmission Control Protocol. Lo que busca TCP es realizar la transmisión desde un extremo a otro, ¿no? Esto notábamos que a diferencia de la capa de enlace que realiza transmisión de un punto a otro, aquí debemos tener en cuenta que esta transmisión se va a realizar utilizando un medio del cual no tenemos el control completo, ¿sí? Es decir, lo vamos a hacer a través de una interred que no necesariamente es de propiedad de uno de los extremos, sino que más bien es un tema que se ve como una nube a la cual accedemos a través de algún servicio alquilado más bien, ¿no? Entonces, esta nube que hemos denominado la interred, ¿no? En el caso extremo es Internet, ¿verdad? Entonces, ella puede estar constituida por muchos enrutadores, entre ellos las conexiones pueden ser de todo tipo, ¿sí? Pueden ser cableado, puede ser inalámbrico a través de microondas, puede inclusive contar con enlaces satelitales, ¿cierto? Las líneas pueden ser de cobre, si es que es cableado, pueden ser de fibra óptica. Entonces hay diferentes tecnologías que se comparten en esta interred. La misma tecnología de los enrutadores no es la misma, ni siquiera
podemos esperar que sean de un mismo fabricante. Entonces, lo que hemos denominado la nube es una... Voy a tener que silenciar. Ok. Entonces decía que la nube puede ser tan compleja y lo que debe hacer TCP es garantizar una conexión, un flujo de datos confiable, ¿sí?, entre los dos extremos, aunque esta interred tan compleja puede no ser siempre confiable, ¿no? Decíamos, cada máquina que soporta el protocolo TCP, se encuentra distribuido básicamente en software, ¿sí? TCP puede estar en el kernel, decíamos, del sistema operativo, puede ser una librería, una rutina dentro del sistema operativo, y también formar parte de una aplicación, ¿cierto? Entonces, dentro de todo esto, la intención básica es esa, ¿no? De realizar una comunicación, una transmisión bilateral, digamos, de extremo a extremo, totalmente confiable. Ahora, las máquinas que se van a conectar, vale decir, los hosts, lo que en ellos se maneja son flujos. Vamos a tratar a TCP como si fuera una entidad, ¿cierto? Entonces, lo que manejan son flujos de TCP, los cuales están montados sobre IP. Entonces, una entidad TCP va a aceptar datos del usuario que provienen de procesos locales. Su primera tarea es la de dividir estos datos en partes, en fragmentos, ¿sí?, para fragmentar la información. Estos fragmentos los divide precisamente para tener un mejor control tanto de la temporización. Va a tratar a través de esto de controlar el flujo, va a controlar también la congestión, ¿cierto? Ahora, digamos que los fragmentos tienen un tratamiento en cuanto a su tamaño, ¿no? Digamos que en la práctica no exceden de 64 kilobytes, pero que teniendo en cuenta que van a ir sobre tramas Ethernet, entonces estas tienen también un límite, pero es un límite inferior más bien, ¿no? El límite inferior es de casi 1500 bytes. ¿Ya? Ahora, debemos también considerar que la capa IP, la capa de red, no ofrece ninguna garantía de que estos datagramas, estas fracciones de la data, se entreguen de manera apropiada, ¿sí? Ni siquiera puede garantizar que
estas entregas se van a hacer con la velocidad que se puede estimar, ¿cierto? Habíamos visto que podría vagar entre enrutadores y llegar en desorden, llegar en diferentes tiempos, ¿sí? Entonces, el receptor debe ocuparse de establecer, una vez recibidos los fragmentos completos, de reordenarlos, ¿sí?, para pasarlos a la capa superior. ¿No? Entonces, tarea de la capa de transporte en el protocolo TCP es la de fragmentar los datos, de transmitirlos en fragmentos, garantizando que llegue cada fragmento y que lo haga sin errores, ¿no? Para eso utiliza mecanismos de confirmación de recepción, ¿cierto? Y también utiliza sumas de verificación para determinar si hubo o no errores en la comunicación. Entonces, una vez recibidos en la entidad TCP del receptor, se debe reacomodar esos paquetes para constituir el dato que va a ser subido a la capa superior, a la capa de aplicación en este caso, ¿no? Bien, ahora, el modelo de servicio de TCP podemos entenderlo como el que se establece entre el servidor y el receptor, ¿no? Los cuales necesitan para esto crear puntos terminales que habíamos denominado sockets. Estos sockets habíamos discutido un poco acerca de ellos, ¿cierto? Son lo que vendría a constituir la dirección en la capa de transporte. Entonces, cada socket tiene un número. Este número se va a asignar a una dirección IP, ¿no? Estos sockets tienen una longitud de 16 bits, entonces junto con la dirección IP constituyen lo que se denomina el puerto. Bien, entonces un puerto es un número de socket más una dirección IP. Ahora, estos números de puerto, como son de 16 bits, esto nos da un amplio espectro de combinaciones, ¿sí? Sin embargo, no todas se las puede utilizar de manera libre. Hay algunos que ya vienen asignados, ¿no? Hay algunos que vienen asignados como los que están citados en esta tabla, ¿cierto?
el 20 y el 21 para FTP, ¿no? Para el protocolo de transferencia de archivos, ¿cierto? El protocolo de la capa de aplicación que se utiliza para la transferencia de archivos, ¿no? Y así como está en la tabla, ¿no? Por ejemplo, para correo electrónico se utiliza el puerto 25, para acceso remoto al correo se utiliza el 110, para reproducción de medios 543, para compartir impresoras 631. ¿Sí? Entonces, quitando, digamos, todos aquellos que ya vienen asignados, tenemos la opción de utilizar estos puertos de manera, digamos, relativamente libre. Los puertos inferiores a 1024 son los que están reservados, ¿sí? Por encima de esto, ya tendríamos cierta libertad para la elección y un espectro bastante amplio, ¿no? Decía, 16 bits nos da la posibilidad de, creo que 64,000 combinaciones, ¿cierto? Bien, ahora, en cuanto al tema de la segmentación, ¿no? Decíamos que el emisor y el receptor van a intercambiar datos que son segmentos de la información recibida de la capa superior. Ahora, estos segmentos están formados por un encabezado fijo de 20 bytes más una parte opcional. ¿Ya? La parte opcional viene a ser la data, que puede tener desde 0 bytes hasta un número definido de bytes. Entonces, quien va a decidir el tamaño es precisamente el software TCP. ¿No? Entonces, puede conformar estos segmentos, de los cuales, bueno, al momento de tomar la decisión, debe considerar dos límites extremos, ¿sí? El primero es que cada segmento, incluido el encabezado de TCP, debe caber en la carga útil, que es la carga que pone como límite IP, ¿no? El protocolo IP tiene un máximo de 65.500 bytes como carga útil. Entonces, ese sería el número máximo que podría tener un fragmento TCP. El otro límite, el inferior, lo pone, o más bien digamos, se denomina unidad máxima de transferencia. Esta unidad máxima de transferencia, en la práctica, está limitada por la carga útil de Ethernet, la cual es de 1500 bytes. Entonces, el tamaño máximo puede ser 65.000 bytes, vale decir 64 kilobytes, y el mínimo sería 1500 bytes, que es el de la carga útil de Ethernet, ¿no? Vale decir, de la capa de enlace.
Vayamos ahora al encabezado. El encabezado de TCP está constituido por estos campos. El primer campo mencionado ahí es el puerto de origen. Este puerto de origen, decíamos, es un número de 16 bits. ¿No? El puerto de origen junto con la dirección IP, decíamos que forma el puerto TCP. Entonces, este número de puerto vendría a constituir un punto terminal único de 48 bits. ¿Sí? 16 bits, que es el número del puerto, más 32 bits, que es la dirección IP. Entonces, esa combinación es la que da lugar al socket, ¿cierto? Ahora, estos puntos terminales, tanto de origen como de destino, identifican básicamente la conexión que se ha establecido. ¿No? Entonces, la conexión está establecida entre esas entidades, ¿cierto? El puerto de origen más el puerto de destino. Y esto constituye lo que se denomina una quintupla, ¿no? La quintupla está formada por 5 partes, o 5 piezas, digamos. La primera pieza es el protocolo TCP. La segunda es la dirección IP de origen. Luego está el puerto de origen, la dirección IP de destino y finalmente el puerto de destino, ¿no? Entonces estos 5 elementos constituyen la quintupla que identifica al enlace establecido para el intercambio de datos entre los dos extremos. Enseguida viene el campo de 32 bits denominado número de secuencia. Este número de secuencia indica el primer byte de los datos de uso que se envía en el contexto del establecimiento de la conexión, ¿no? También se lo utiliza para la interrupción de la conexión. Entonces sirve para la validación y clasificación después de la transmisión de los segmentos. El siguiente campo es el número de confirmación de recepción. Este número de confirmación indica que cuánto el emisor espera en el siguiente lugar, ¿sí? Es el número que el receptor debe esperar en el siguiente lugar. Entonces, esta condición, para que tenga validez, debe ir acompañada de la etiqueta de confirmación, acknowledge, del campo de flags, ¿no? Yo me fui para el otro lado. En el campo de flags
¿cierto? Hay un bit denominado acknowledge. Ahí está. Bien, entonces, a través de el número de confirmación, la condición de validez de este está ligado a que la etiqueta acknowledge del campo de flags esté levantada. Bien, luego viene el campo de longitud de encabezado de TCP. Enseguida hay un espacio que no se utiliza. No, esta longitud de encabezado de TCP es de solamente 4 bits. E indica la longitud precisamente del encabezado en bloques de 32 bits. No en otra unidad, sino en bloques de 32 bits. Bien, luego hay un espacio reservado, vacío, sin definir. Se lo ha dejado para futuros usos, ¿no? Entonces, mientras no tenga ningún uso definido, se lo llena de ceros. Entonces, son 6 bits que se completan con ceros. Luego viene el campo de flags. Este campo que tiene los siguientes bits, ¿no? El bit URG, que se denomina urgente, ¿no? En español vendría a ser urgente, en inglés es urgent. Señaliza a la aplicación que los datos de uso hasta el punto de señal de urgencia deben procesarse inmediatamente. La bandera de acknowledge, que como les había mencionado, junto con el número de confirmación, sirve para confirmar la recepción del paquete. Si no está levantada esta etiqueta, el número de confirmación se convierte en inválido. La bandera que aparece ahí como PSH o push sirve para facilitar un segmento TCP inmediatamente sin tener que pasar a través del buffer de datos del emisor y el receptor. La bandera RST o reset se utiliza si ha surgido algún error durante la transmisión. Entonces, si esto ha ocurrido, levantando esta bandera, se señala que se ha producido un error. La bandera SYN indica que los mensajes que viajan con esta bandera levantada representan el primer paso en el establecimiento de la conexión, ¿no? Decíamos que normalmente en TCP el establecimiento de la conexión se lo realiza a través de un mecanismo denominado
triple apretón de manos. Entonces, con esta bandera se indica que se trata del primer paso en el establecimiento a través de ese mecanismo de triple apretón de manos. Y por último, la bandera fin o finish señaliza a la contraparte, vale decir, al que funge de receptor en algún momento, que uno de los interlocutores, o sea, el otro elemento en la transmisión, ha finalizado la transmisión. ¿No? Habíamos hablado en la anterior clase de cómo se cierra una conexión, ¿sí? Cómo se libera una conexión. Entonces, a través de esta bandera se entera el receptor que el otro interlocutor está cerrando o está solicitando el cierre de la conexión. Enseguida está el campo que señala el tamaño de la ventana. Este tamaño de ventana es de 16 bits y se comunica a través de él el número de bytes que el emisor está dispuesto a recibir, ¿no? Vale decir, está con esto limitando el buffer, ¿cierto? A continuación, un campo de 16 bits que representa la suma de verificación. ¿No? En el protocolo decíamos que debe existir la capacidad de reconocer errores de transmisión. Entonces, en este afán es que se utiliza esta suma de verificación, ¿no? Checksum de la transmisión. En esta suma se realiza el cálculo a partir del encabezado de datos y también del pseudoencabezado, del que ya habíamos hablado. El siguiente campo es un apuntador de urgencia. Este también posee 16 bits e indica la posición del primer byte después de los datos de uso que deben tratarse con carácter de urgencia. Entonces, este campo tiene validez solamente si la bandera de urgente está levantada en el conjunto de banderas, ¿cierto? Y por último, viene el campo de opciones. Este campo de opciones puede tener entre 0 o más palabras, ¿no? Palabras que se miden en longitudes de 32 bits. Bien, ahora un poquito para entender el mecanismo a través del cual se manejan las conexiones en TCP, se puede
verla como una máquina de estados finita, ¿sí? Entonces, esto parte a través de definir primero cuáles son los posibles estados que podría tener una conexión en TCP, ¿no? Ahí está una lista de todos esos estados. El estado closed indica que no hay una conexión activa o pendiente. Listen indica que el servidor espera una llamada entrante. El siguiente, sin received, indica que llegó una solicitud de conexión y que está esperando la confirmación. A ver si tengo mi puntero, ahí está. La siguiente, sin send, ¿no? Envío de sincronismo, sirve para indicar que la aplicación empezó a abrir una conexión. No, estamos a menos de 1 minuto de que esto se corte, así que mejor cortamos y volvemos a conectarnos. Bueno. Entonces cortamos por un momento y se vuelven a conectar otra vez. Continuamos. Vamos aquí. Bien, entonces decíamos sincronismo de recepción, que llegó una solicitud de conexión y simplemente está en espera de una confirmación. Sincronismo de envío. La aplicación empezó a enviar una conexión, empezó a abrir una conexión. Established indica el estado normal de transferencia de datos, ¿no? O sea, ya se estableció la conexión y se está utilizando esta para el intercambio de datos. FinWait 1, la aplicación notificó que ya terminó. Y FinWait 2 indica del otro lado que aceptó la liberación, ¿no? Entonces, estos dos para liberar la conexión. TimeWait indica que espera a que todos los paquetes expiren. Closing, que ambos lados intentaron cerrar al mismo tiempo, ¿no? Esto iría en conjunción con este. Y CloseWait, el otro lado, inició una liberación. Y por último, Last Acknowledge espera a que todos los paquetes expiren. Entonces, esta máquina la podríamos ver como una secuencia de estados, ¿cierto? Entonces, a través de esta secuencia podemos
entender cuál es el proceso tanto de establecer una conexión, hacer uso de ella y finalmente liberarla. ¿Cierto? Entonces pueden ver ahí las opciones a partir de el inicio, ¿cierto? Que se ha citado en Closed, vale decir que no existe conexión alguna. Luego pasar al estado Listen, esperando una conexión. ¿Cierto? Y luego establecer esa conexión, ya sea por uno o el otro mecanismo, vale decir, recepción de sincronismo y envío de sincronismo, hasta que con ello se establece la conexión. ¿No? Se ha enviado la solicitud, se ha recibido la confirmación de esta y con ello se establece la conexión. Entonces está establecida y aquí se inicia el proceso de intercambio de datos que debe terminar con la liberación de la conexión, ¿no? Para lo cual habíamos visto dos formas de hacerlo, ya sea un acuerdo entre los dos o de manera unilateral una de las entidades decide cerrar la conexión y el otro, bueno, no tiene más que aceptarla. ¿Cierto? Pues puede hacerse a través de cualquiera de los dos mecanismos y en ambos casos va a culminar con el cierre de la conexión para quedar nuevamente en el estado inicial, ¿cierto? Entonces, una vez liberada la conexión, regresa al estado inicial, donde quedará a la espera de que se establezca una nueva conexión. Bien. Entonces, eso un poquito para verlo como una máquina en la cual se van produciendo cambios de estado, ¿cierto? Es el número de estados está limitado, está definido, y la máquina siempre se va a encontrar en uno de estos estados. ¿Sí? En este caso, bueno, son 11 estados y siempre estará en uno de los 11. Para cambiar de un estado a otro, se realiza un intercambio de paquetes de control, ¿cierto? De solicitud, de aprobación, hasta que se produce el cambio de estado y así sucesivamente. En cuanto a la temporización que se establece para retransmisiones, ¿no? Se utiliza un número denominado RTO, o temporizador de retransmisión, ¿no? Eso viene del inglés, Retransmission Timeout. Se lo utiliza para indicar desde el momento en que se ha enviado un paquete de control
cuánto tiempo debe esperarse para recibir la confirmación. ¿Sí? O sea, se envía un paquete y queda en espera de la confirmación. Entonces, si en el tiempo establecido, en este tiempo de señal de que no ha llegado la confirmación, el transmisor deberá volver a repetir, ¿cierto? Por eso se llama retransmisión, deberá retransmitir nuevamente el paquete, en el entendido de que éste no ha llegado al receptor o que el receptor recibió y su confirmación se ha perdido. Bien, entonces, aquí lo complejo es cómo establecer ese tiempo. En el caso de la capa de enlace, veíamos el mismo tema, ¿cierto? En la capa de enlace también se maneja esto de transmisión, espera y retransmisión en caso de no haber confirmación. Pero en la capa de enlace, como el tema es conexión entre un punto y otro, sin mediar en ello toda una subred, como es el caso de la capa de transporte, entonces esos tiempos estaban en el orden de los microsegundos. Entre la solicitud y la respuesta mediaba un tiempo tan corto como unos cuantos microsegundos, o sea, millonésimas de segundo. Haciendo un cálculo probabilístico en el caso de la capa de transporte, estos tiempos tienen duraciones mucho mayores y se miden ya en milisegundos, o sea, en milésimas de segundo. Estamos hablando de relaciones 1 a 1000 entre la capa de enlace y la capa de transporte. Entonces aquí surge la pregunta de cuán grande tendría que ser este tiempo para considerar que el temporizador ha expirado, ¿no? La capa de transporte es bastante complejo el cálculo ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que podría haber enlaces realizados a través de fibra óptica sumamente rápidos, de cobre un tanto más lentos, podrían ser enlaces inalámbricos, ¿sí? Que tienen velocidades mucho menores, retardos, ¿cierto? Por temas de repetidoras y todo aquello que se puede producir en enlaces del tipo inalámbrico, en microondas, peor aún con enlaces satelitales, ¿sí? Entonces, el establecer el tiempo de espera es bastante complejo. Y obviamente tiene que responder a un estudio estadístico. Entonces, lo que le compete a la capa de transporte, el software donde reside la capa de transporte, al momento de decidir por estos tiempos,
es algo un tanto complejo, ¿cierto? Tendrá que manejarse a través de mensajes de eco, ¿cierto? Con unos cuantos mensajes de eco, establecer un promedio de respuesta, ¿cierto? De tiempo de respuesta, y en base a ello fijar el tiempo de espera para considerar que debe retransmitirse. ¿Sí? Entonces, estas confirmaciones de recepción, que en la capa de enlace son muy cortitos, decíamos, son del orden de los microsegundos, deben seguir ciertas metodologías, digamos, para su cálculo. En la mayoría de las implementaciones del protocolo TCP, este cálculo, esta determinación del tiempo de espera, se lo realiza a través de un algoritmo conocido como algoritmo de Karn. Voy a escribir aquí con el mouse. Creo que aquí puedo hacerlo. Por suerte es un nombre cortito, Karn. Ese es el nombre del autor de este algoritmo. ¿Ya? Entonces, a través del algoritmo se establece cuál debe ser el tiempo adecuado de espera de una confirmación. ¿No? Como ya habíamos visto, si el tiempo de espera, que es un contador en realidad, ¿no? Es un contador que se va descontando. Entonces se establece el valor del contador inicialmente al momento de enviar un paquete, ¿cierto? Hasta que llegue la confirmación. Si esta llega, bueno, se anula el contador. De lo contrario, si no llega hasta que el contador llega a 0, significa que se ha perdido el paquete, se lo considera perdido y se reitera nuevamente la solicitud, ¿no? Al reiterarla por segunda vez, otra vez se inicia el contador, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta que llegue la confirmación. Bien, entonces con esto habríamos terminado la unidad de capa de transporte. La próxima clase, el martes, vamos a hacer un recuento de la capa de aplicación. Y con todo ello ya podríamos tener fecha para el examen final, ¿no? Entonces, el examen final, como habíamos previsto, tiene la ponderación de 40 puntos, ¿sí? Ingeniero. Sí, dígame. Buen día. ¿El examen final entra todos los temas? Claro, entraría todo.
Ya, gracias. O sea, entra todo, pero con mayor preponderancia estas dos capas, ¿no? La capa de transporte y la capa de aplicación. Se va a tener mayor preponderancia, o sea, mayor cantidad de preguntas, digamos, en esos términos, de la capa de transporte y la capa de aplicación, y bueno, menos respecto a las anteriores. Inge, entonces, ¿para qué fecha sería el examen final? Tendríamos que ver, a ver, estoy con mi calendario. ...26 estamos. El martes 31 terminaríamos, ¿sí? El miércoles no hay nada. Podría ser 5. Ya no, se nos acabó el tiempo. Va a tener que ser nomás el 2. El jueves 2. Que ya no hay más tiempo. El plazo final para entrega de notas es el lunes 6. Ya, entonces el día 2 de septiembre daríamos el examen final. Inge, ¿puede mandar los documentos de red de transporte 2 y 3 al grupo, por favor? Ah, sí. Me olvidé pasarles el 2. Ya, enseguida les paso los 2. Ingeniero, buenos días. Dígame. Una pregunta. Buen día. Acerca sobre los prácticos y del proyecto, ¿eso ya se sabe las notas o...? Van a poder verlas ya, yo creo que esta semana. Esta semana van a poder ver las notas en la plataforma de los prácticos y del proyecto, ¿no? Ah, ya, es que así más o menos para saber, digamos, con cuánto de notas estamos entrando al final. Claro, es bueno que tengan bien clara la situación en la que están ingresando, ¿no? Aunque el margen es bastante grande, ¿no? Porque la nota del final está ponderada en 40 respecto al resto. Sí, pero es bueno que sepan su situación. Ya, entonces en el curso de lo que queda de esta semana ya voy a completar esa puntuación en la plataforma. Bien, no hay más preguntas. Nos despedimos entonces. Hasta el martes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Les recomendaría sí que lean un poquito del libro que estamos usando como base para hacerlo más rápido eso de la capa de aplicación, ¿no? Entonces es el capítulo 7, me parece. Capítulo 7 de Tannenbaum, ¿no? Ya, el capítulo 7 del libro de Tannenbaum. Redes de computadoras. Bien, entonces el martes hacemos un resumen cortito del capítulo 7 y con eso ya estaría finalizado el avance. Bien.
Nos encontramos el martes. Cuídense.